¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad vamos a estar realizando un micro acerca de la violencia de género y la violencia a nivel intrafamiliar, público y privado. Actualmente nosotros estamos siendo sumamente golpeados por un fenómeno que es el de la violencia de género y la violencia doméstica en nuestro país, que ha alcanzado entre el 2017 y el 2018 cifras realmente de alarma pública. Hoy por hoy tenemos que comprender que el fenómeno de la violencia de género no es un problema de ismos, no es un problema que tenga que ver ni con machismos ni con feminismos. Es un problema que tiene que ver con la convivencia, los niveles sociales, culturales y las pautas de educación y convivencia cotidiana de todos nosotros como mujeres y como varones. Por consiguiente, es un problema de alarma nacional que nos involucra absolutamente a todos, más allá del género, de la conciencia de género que tengamos o del sexo con el que hayamos nacido. De hecho, se trata de una problemática de implicancia de todos nosotros, pero desde el lugar de los derechos humanos, como seres humanos. Hoy por hoy nos están golpeando cifras realmente escalofriantes en este sentido. En lo que va del corto 2018 ya estamos teniendo casi un total de 10 feminicidios consumados en todas las regiones a nivel de todo nuestro país, a nivel de todo el Uruguay, y las cifras son realmente alarmantes. Por supuesto, la población víctima identificada como tal es la población femenina. Y cuando digo por supuesto no tiene nada que ver con un tema de señalamientos específicos con respecto a nosotras como mujeres ponernos siempre en el lugar de víctimas, sino que fehacientemente, como pasa a lo largo de la historia, ha sucedido a lo largo de la historia del mundo, y como pasa en todas partes del mundo, la población más clave en el tema de lo que tiene que ver con la violencia de género siempre es la población femenina, la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos. El Uruguay no es una excepción al respecto. Con esto no quiero decir que no existan circunstancias o situaciones de violencia doméstica que involucren también a poblaciones masculinas, pero son las menos. En el 95% de los casos estamos hablando de víctimas mujeres, tanto mujeres adultas, mujeres jóvenes, y actualmente se están involucrando poblaciones cada vez más pequeñas. Por consiguiente estamos hablando de víctimas de mujeres niñas, o sea, niñas, que tiene que ver con esto de lo que se está sumando a esta población víctima, que es justamente la población infantil, lo cual también hoy por hoy está haciendo que el fenómeno de la violencia doméstica desgraciadamente se expanda e involucre necesariamente muchas veces el maltrato y el abuso infantil en este tipo de casos también, como violencia vicaria, que es así el nombre que lleva. Diríamos como poblaciones que se adjuntan a la población víctima central, que en este caso serían las mujeres. La población que se adjunta en estos casos sería la infantil como población vicaria, o sea, como la víctima, diríamos, secundaria, que el victimario elige para hacer sufrir a la víctima central, en este caso la madre de los menores o la adulta mujer referente en ese núcleo familiar que está sufriendo violencia doméstica. Hoy por hoy lo que se maneja de datos, según el Observatorio del Ministerio del Interior, es que 2 mujeres mueren por mes a causa de, o mejor dicho, en manos de sus familiares o exparejas, y el 76% de estas mujeres no había, mejor dicho, denunciado este tipo de circunstancias previamente. Por consiguiente, estamos con una problemática también centralizada en esta población víctima, que es la de la falta de denuncia y la de la falta de poder expresar públicamente lo que les está sucediendo. Obviamente se trata de realidades sumamente complejas, que dan muchísima vergüenza, que cuesta muchísimo expresar, pero que son necesarias de ser denunciadas. También jugamos en contra en este sentido con muchas veces los descrimientos frente a los organismos que protegen y amparan a estas mujeres, donde muchas veces sucede que estas mujeres plantean el no recibir ningún tipo de respuesta, ni apoyo real, ni compromiso real de parte de los integrantes de este tipo de instituciones, que no apoyan ni tampoco protegen realmente en este tipo de casos.
Sin embargo, la mayoría de los casos no termina de ser una justificación, donde en realidad la víctima también desgraciadamente cae en esta rueda totalmente retroalimenticia de autojustificarse y muchas veces de autojustificar a su victimario y dejar así de denunciar y de poner en palabras y expresar en palabras frente a las autoridades que corresponde la situación y la circunstancia que está sufriendo y que está viviendo. Ya sabemos que es una característica propia del género femenino el justificar y de alguna manera el cubrir por conmiseración y por consideración excesiva el malestar que le generan los desplantes, los destratos y de alguna manera las violencias psicológicas y físicas de parte de los compañeros o de los integrantes que rodean en su ámbito familiar y que ejercen violencia sobre ellas. Por consiguiente, este elemento de parte de nosotras las mujeres tiene que ser totalmente considerado y, mejor dicho, reconsiderado y reanalizado, ya que de alguna manera la consideración tiene que tener un límite, especialmente en estos casos, ya que después posteriormente se termina transformando en una justificación totalmente inmanejable que termina justificando lo más perverso de parte del victimario, el cual habilitado termina ejerciendo las peores consecuencias sobre la víctima. De enero del 2017 al 31 de octubre del 2017, lo que se sabe que las causales de muerte de las mujeres en nuestro país fueron el 59% por violencia doméstica y el 19,5% por rapiñas, hurtos u otro tipo de atracos criminológicos y el 14,6% restante sin aclarar. Por consiguiente, estamos frente a una situación donde las causales mayores de muertes de mujeres en nuestro país son por violencia doméstica y perpetuadas en manos de personas de conocimiento de la víctima, del orden privado, tanto parejas como exparejas en la mayoría de los casos. También sabemos que 2 mujeres, como decíamos, mueren por mes a causa de sus familiares o justamente las exparejas y muy pocas denuncian este tipo de circunstancias. El 82% de las mujeres que desgraciadamente hemos perdido y han sido muertas en manos de perpetuadores por causales de violencia doméstica eran mujeres que convivían con su agresor y que de alguna manera, de una forma directa o indirecta, interpretaban que podían seguir llevando adelante la relación con su victimario. Esto es algo que tenemos que, desde el punto de vista de lo que es la educación en valores y la educación para la vida cotidiana, poder modificar en el comportamiento de género femenino, ya que justamente es lo que en la mayoría de estos casos habilita a que el victimario siga en contacto directo con la víctima hasta tal punto de quitarle su vida o llevarla a circunstancias de vida donde es mejor para la víctima, porque así lo interpreta, no seguir viviendo e inconscientemente habilitar a que este victimario le termine quitando su propia existencia a través de un caso de feminicidio más en nuestro país. En cuanto a los vínculos con el agresor, el 56,1% de todos estos casos, el victimario era pareja o expareja o familiar directo de la víctima y el 19,5% de los casos donde la mujer fue muerta no había relación con su victimario. Por consiguiente, estamos hablando de que cuando nos referimos a feminicidios, la relación víctima-victimario es totalmente de conocimiento y de acceso privado entre la víctima y el victimario. De ahí que es tan complejo poder controlar este tipo de situaciones y circunstancias. Lo que sí les puedo adelantar es que la mujer no tiene que interpretar que tiene todo bajo control y que puede manejarlo o puede manejar la situación. Nosotros cuando estamos frente a este tipo de sujetos no sabemos realmente qué situaciones pueden llegar a desplegar frente a nosotras y tampoco la mayoría de las veces somos conscientes cuáles van a ser sus límites o hacia qué van a dirigir sus conductas en contra nuestra. Por consiguiente, esto de creernos que tenemos la, diríamos, decisión frente a lo que sucede con la relación o el control frente a estos sujetos es totalmente errado y equivocado. Es uno de los primeros mitos en los que cae la mujer que sufre violencia doméstica o violencia de género, que la termina llevando al peor de los abismos cuando el victimario se descontrola e interpreta que ya tiene total dominio y control
sobre ella. En el 2017 asesinaron a 41 mujeres en 10 meses. En Uruguay se realiza una denuncia por violencia de género cada 14 minutos. Actualmente nos faltarían en este clip 4 minutos más para que ya en el mismo momento que se cumpliera se estuviesen dando justamente denuncias por violencia de género en el mismo momento que estamos realizando esta videofilmación. En lo que va del 2018, cada 13 días muere una mujer por haber nacido mujer en manos de un perpetuador con causal de violencia de género, violencia doméstica y o feminicidio. Esto es sumamente grave, tiene que ser considerado una alarma pública a nivel de nuestro país al día de hoy. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas actualmente ya envió un segundo llamado de atención al Uruguay frente al número de feminicidios tan elevado que se despuntaron entre el 2016 a la fecha. Por consiguiente, hay una preocupación a nivel mundial frente a nuestro país en este sentido. De hecho, la primera alarma la recibió el Uruguay en el 2015 y actualmente la vuelve a recibir de parte de la Organización de las Naciones Unidas frente a los niveles altísimos de feminicidio que estamos ocupando al día de hoy. Hay algo que es muy importante de destacar, que son las vinculaciones entre la violencia de género, la violencia intrafamiliar y los abusos sexuales o abusos generales en términos contra niños y adolescentes. No debemos olvidar que la mayoría de los casos donde las mujeres sufren violencia de género son casos donde estas mujeres han visto a sus figuras femeninas previas sufrir también la violencia de género, sufrir vejaciones del orden de la violencia de género, la violencia física y la violencia psicológica solamente por el hecho de haber nacido mujeres. Una mujer que sufre violencia de género y que de alguna manera no logra poder ponerle un límite, ya ha sido la hija de otra mujer que ha sufrido exactamente lo mismo y así para atrás en el tiempo, casi hasta 3 y hasta más de 3 generaciones en el pasado. Por consiguiente, lo que debemos comenzar a hacer es poder empezar a interpretar la violencia de género contra la mujer como un fenómeno transgeneracional, donde claramente a través de las generaciones para atrás en el pasado no solamente vamos a encontrar violencia contra las mujeres de la familia, sino también contra las niñas de la familia, violencias de distintos tipos, no solamente la psicológica, no solamente la física que puede implicar la intimación sexual, sino también la violencia económica, la violencia vicaria, donde el victimario, la mayoría de las veces varón, elige a un tercero para ejercerle violencia y hacer sufrir a las integrantes mujeres de ese núcleo familiar. Traten de pensar y van a encontrar en su árbol genealógico muchísimas violencias y microviolencias presentes de la generación anterior a ustedes para atrás en el tiempo también. Esto puede explicar muchísimo justamente la aceptación, que por supuesto no es voluntaria, de parte de las mujeres actuales de la familia en cuanto a determinadas respuestas de violencia de parte de los integrantes varones. Esto es muy importante de poder interpretarlo e integrarlo a nuestra mente femenina, ya que justamente es la base de poder comenzar a cortar con este flagelo de la violencia doméstica, la violencia de género y el feminicidio. Aclarar en este sentido que de nada sirve el rencor ni las respuestas explosivas frente a las figuras masculinas, ni las respuestas extremadamente, diríamos, extremistas, valga la redundancia, frente a las respuestas masculinas, sino todo lo contrario, volver a aclarar de que el fenómeno de la violencia doméstica contra la mujer, de la violencia de género, tiene que ver más con un problema de convivencia que con otro tipo de conflicto o circunstancia. Las mujeres necesitamos de los varones para vivir y los varones necesitan de las mujeres también para vivir y para existir. Por consiguiente, los dos géneros se necesitan. De ahí que no se trata de una guerra abierta entre un género y el otro, sino todo lo contrario. Tenemos que comenzar a pensar el fenómeno de la violencia de género y la violencia de género doméstica desde una lógica
completamente distinta a la que lo estuvimos pensando al día de hoy. Recién ahora acaba de pasar un minuto y ya seguramente se recibió una denuncia por violencia de género según lo que se marca por el Observatorio del Ministerio del Interior.